Hola, saludos a todos. En este vídeo vamos a explicar cómo funciona la datación por carbono 14. El carbono 14 es un isótopo radioactivo del carbono que se desintegra de manera espontánea. A continuación vemos la abundancia relativa de los distintos isótopos del carbono. El carbono 12 prácticamente es la totalidad, es un 98,89%, el carbono 13 es un 1,11% y para el carbono 14 nos queda un 1 por 10 elevado a menos 10%. El carbono 14 se origina de manera continua en las capas altas de la atmósfera, al incidir neutrones procedentes de radiaciones cósmicas con átomos de nitrógeno. Y tiene lugar la reacción que vemos aquí. Los neutrones inciden sobre los átomos de nitrógeno y se forma carbono 14 y un protón. El carbono 14 se combina con el oxígeno para dar CO2 y por medio de la fotosíntesis se transforma en hidrato de carbono incorporándose al ciclo de los distintos seres vivos. En todos los seres vivos la proporción de carbono 14 permanece constante y es cuando mueren cuando se pierde esa proporción y ese equilibrio. El carbono 14 comienza a desintegrarse espontáneamente emitiendo una radiación beta con un periodo de semidesintegración de unos 5.730 años. El carbono 14, por tanto, vuelve a transformarse en un núcleo de nitrógeno, emitiendo un electrón y un antineutrino. Cuanto más tiempo transcurre desde la muerte de un ser vivo, menor será la proporción de carbono 14 por culpa de la desintegración radiactiva. Analizando la proporción de carbono 14 en una muestra de material orgánico de un yacimiento y comparándola con la proporción de equilibrio de una muestra similar de un ser vivo, se podrá calcular la antigüedad de la muestra. En la actualidad no hay ningún método de datación universal, pues ninguno cubre toda la escala temporal de los tiempos. La datación por radiocarbono fue mejorado con la técnica del acelerador de espectrometría de masa y puede llegar a alcanzar hasta unos 60.000 años. El problema de la datación por carbono 14 está en saber cómo era la atmósfera en tiempos pasados. Los científicos creen que, salvo pequeñas variaciones, el porcentaje de carbono 14 se ha mantenido constante durante decenas de miles de años. En concreto, hasta mitad del siglo pasado, en la que comenzó una carrera nuclear bastante importante con la explosión de muchísimas bombas nucleares que han variado la composición del carbono 14 en la atmósfera. Con cada explosión se liberaron numerosos isótopos radioactivos, algunos como el carbono 14 de no tan corta vida media. Durante unos pocos años la concentración de carbono 14 en el hemisferio norte casi llegó a duplicarse. La actividad del carbono 14 de un resto arqueológico es de 60 desintegraciones por segundo. Una muestra actual de idéntica composición e igual masa posee una actividad de 360 desintegraciones por segundo. El periodo de semidesintegración del carbono 14 es 5.700 años. En el apartado A nos pide que expliquemos a qué se debe dicha diferencia. Ya se ha explicado anteriormente en el apartado teórico y además nos piden que calculemos la antigüedad de la muestra arqueológica. Como nos facilitan el periodo de semidesintegración, podemos utilizar la fórmula en la que aparece la potencia en base 2 y nos quedaría que la actividad actual entre la actividad inicial hace t años, desconociendo cuánto vale t, es igual a 2 elevado a menos t partido de periodo de semidesintegración. Si aplicamos logaritmo neperiano a ambos términos de la igualdad y
extraemos el exponente del logaritmo neperiano, nos queda la expresión que tenemos aquí, logaritmo neperiano de a entre a sub 0 es igual a menos t partido de periodo de semidesintegración por logaritmo neperiano de 2. Despejamos a continuación hacia t. Aquí vemos ya la expresión despejada hacia t y sustituyendo el periodo de semidesintegración por 5700, la actividad y la actividad inicial y el logaritmo neperiano de 2 y operándolo todo nos daría 14.734,29 años. Vienen años puesto que el periodo de semidesintegración que aparece aquí utiliza esas mismas unidades. En el apartado B nos preguntan por la cantidad de núcleos de carbono 14 que tiene la muestra en la actualidad y la muestra mientras esté el ser vivo. Sabiendo que la actividad es igual a lambda por el número de núcleos, podemos despejar hacia esa cantidad de núcleos. Sería A entre lambda. A entre logaritmo neperiano de 2 partido de periodo o A por periodo partido de logaritmo neperiano de 2. Sustituimos la actividad por 60 becquerel, que equivalen a segundo elevado a menos 1, y el periodo de semidesintegración lo tendremos que expresar también en segundo. Pues entonces serían 5.700 años por 365 días, 24 horas y 3.600 segundos. Todo eso partido por logaritmo neperiano de 2. El resto arqueológico tendrá una cantidad de 1,56 por 10 elevado a 13 núcleos. La muestra actual, de idéntica composición e igual masa, posee una actividad de 360 becquerel. Por lo tanto, como 360 es 6 veces la actividad anterior, el resultado será 6 veces mayor, 6 veces más cantidad de núcleos que la muestra arqueológica. Y respondiendo a la pregunta de si tienen las dos muestras el mismo número de átomos de carbono, entendiendo que se refiere a carbono 14, evidentemente no. La muestra arqueológica tiene menor actividad, quiere decir que desde que murió se ha ido descomponiendo ese carbono 14, de ahí que tenga menos núcleos.